Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dana María Acevedo. Trabajo para el Servicio de Conservación de Recursos Naturales y en la tarde de hoy estaré mostrando unas presentaciones realizadas por, en este caso, tres presentadores para RCD. Y vamos a estar hablando sobre un seminario de cultivos de cobertura en sistemas de huerto. Como mencioné anteriormente, está organizado por RCD Madera Chowchila. Estamos muy emocionados de tener a todos ustedes aquí con nosotros y esperamos que aprendan información nueva sobre cómo los cultivos de cobertura funcionan aquí en el Valle de San Joaquín. Tenemos un excelente panel de presentadores con nosotros y me gustaría hablar un poquito de cada uno de ellos antes de que comencemos con las presentaciones. Nuestro primer presentador es el doctor Jeffrey Mitchell. Él trabaja como un especialista de plantas en el Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola de la Universidad de California, Davis. Él ha trabajado con muchísimos agricultores aquí en el Valle de San Joaquín, específicamente en el uso de cultivos de cobertura y las prácticas de labranza que son reducidas. También tenemos con nosotros Vivian Waters. Ella es postdoctora en la Universidad de California en Davis. Está ampliamente interesada en la diversificación de agrosistemas y en cómo la investigación y colaboración, conocimiento y experiencia pueden desarrollar para mejorar la multifuncionalidad en los sistemas agrícolas. Ella ha realizado varias investigaciones con cultivos de cobertura y le voy a estar mostrando en su presentación cuáles son estas investigaciones y los tipos de plantas que ha utilizado. Finalmente tenemos Margaret Smitter. Ella es manejadora del Centro de Materiales Vegetales. Este centro pertenece al Servicio de Recursos Naturales de Conservación desde el 2010, y este centro apoya al NRCS en California mediante pruebas de especies vegetales, incluyendo cultivos de cobertura, y es un sitio para demostrar básicamente cómo podemos mejorar la salud del suelo. Su experiencia agrícola comenzó en Inglaterra como producción de frutas y verduras. Hizo un doctorado en patología vegetal en la Universidad de Michigan. Luego de ahí trabajó en la Universidad de la Florida y luego trabajó para APHIS, que es parte del sistema del Departamento de Agricultura, antes de comenzar el trabajo que tiene actualmente. Así que con esto comenzaremos. Nuestra primera presentación fue realizada por el doctor Jeff Mitchell y él va a estar hablando sobre las innovaciones de cultivos de cobertura para huertos de almendras en el Valle de San Joaquín. Él comenzó con tres ideas bastante simples y principales para introducir en el taller en el día de hoy. Estas ideas que él estará comenzando básicamente estará cubriendo temas de importancia para nuestros agricultores, como lo son la motivación económica, los beneficios que podía tener, los beneficios que puede tener sembrar cultivos de cobertura, y por último, cuáles son algunas de las prácticas innovadoras que se están actualmente desarrollando para integrar de una mejor manera los cultivos de cobertura aquí en el Valle de San Joaquín. Él desea comenzar con la evidencia económica. Él es gran amigo de Steve Groove. Él es entrenador de cosechas de cobertura en el estado de Pensilvania y todos sabemos que los cultivos de cobertura se han desarrollado o hemos tenido muchísima más información en el lado este de Estados Unidos en comparación con el oeste. Así que de ellos aprendemos e implementamos y mejoramos con nuestras cosechas que tenemos aquí. Así que Steve Groove recientemente hizo escribió un libro titulado The Future Proof Farm. Básicamente se traslada como la granja a prueba del futuro, como se leerá en español, en el que dice a los agricultores que si no estás trabajando para mejorar tu sistema de producción, corres el riesgo de perder tu mercado. Y esto es algo bien importante e impactante para nuestros agricultores porque todos sabemos
que a medida que pasa el tiempo, la agricultura cambia, la necesidad cambia y estamos viendo ahora este cambio donde estamos buscando diferentes alternativas para mejorar nuestras siembras. Él mostró aquí una cita que se las estaré leyendo de Steve Grubb. Menciona: se está volviendo obsoleta su granja. Hay cambios que se aproximan en nuestra industria que tienen efectos dominó y esta está obligando a los agricultores a tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar su suelo. Y la realidad es que te encontrarás cara a cara con la cadena de suplidores que eres parte. Esta cita él la mencionó en el 2019. Y como bien he dicho anteriormente y como él ha expresado, estamos encontrándonos cara a cara con estas situaciones difíciles en donde estamos tratando de buscar alternativas mejores para tener una mejor siembra y poder cumplir con todas estas necesidades ahora y cumplir con todos esos recursos naturales que tenemos disponibles. No sé si sabían, pero Patricia Straub, ella pertenece a la compañía Nestlé. Esta compañía es la mayor comprador y vendedor de alimentos en el mundo. También hizo el mismo punto al decir que, como bien dice en pantalla, si quieres vendernos tu comida, tendrás que cumplir con nuestras especificaciones. Lo que significa que el mercado ahora se está preparando para esperar e imponer estándares en su cadena de suplidores. Y es por esto que hemos visto todas estas alternativas que existen de hace muchísimos años, pero que hoy en día estamos poniéndolas nuevamente en práctica o que están sonando más en nuestro ambiente agrícola. Otra compañía, esto es un programa, se llama Region One. Básicamente es un programa que le paga a los agricultores para que impulsen el mercado actual en donde vivimos. Y la idea es, básicamente, ellos van a estar ayudando a agricultores que ayuden o que implementen estas prácticas de agricultura regenerativa a partir de este mes de julio que comenzamos desde ya. Así que esto está ocurriendo aquí en California y si ustedes están interesados pueden verificar este programa a ver si usted cualifica, siempre y cuando esté dispuesto a añadir o implementar alguna práctica agrícola regenerativa. Y básicamente todo lo que se está basando hoy en día y lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales, básicamente todo esto está respaldado por evidencia. Evidencia de cómo están nuestros niveles de agua, cómo se encuentra el suelo, cómo está afectando nuestros árboles. Y también todo esto está basado en el lugar. Las necesidades que nosotros tenemos aquí en California jamás en la vida serán idénticas a las necesidades de otros lugares. Así que por eso este programa está diseñado en un lugar específico y también va a estar impulsado por lo que el mercado y lo que las personas necesitan en el momento. Así que es una excelente opción que tienen, que pueden verificar si les interesa. Existen varios beneficios para los agricultores que participen en este tipo de programa y dentro de lo que, ¿verdad? Dentro de lo que les voy a mencionar aquí está el acceso a compradores. A veces tener acceso a compradores es un poquito cuesta arriba, así que ellos proveen acceso a compradores. Tienes una comunidad en línea donde puedes recibir apoyo, oportunidades de mentoría, muy esencial, oportunidades de beca e información sobre el mercado de carbono. Tienes la oportunidad también de beca e información en línea si así lo desean. Otra razón por la cual considerar prácticas de cultivos de cobertura tiene que ver con unos resultados recientes que salió en el Valle de Salinas. Y como mencioné al principio, estaba hablando de las pruebas económicas, pero en estaríamos entrando aquí en un segundo lugar, estas pruebas ambientales. Estas pruebas ambientales, nuestro mejor ejemplo es el resultado que salió reciente para el Valle de Salinas. Es una región donde los agricultores están constantemente presionados a que se reduzcan sus pérdidas de nitratos en el campo. Así que, como esto es algo alarmante, se ha tomado la decisión
como pueden ver en pantalla, donde se aprobó el uso de cultivos de cobertura como beneficio o crédito que los agricultores pueden aprovechar cuando se ven cada vez más limitados a la cantidad de fertilizantes de nitrato que pueden aplicar en sus campos. Así que ya no simplemente se aconseja la utilización de cultivos de cobertura, sino también se incentiva, como vimos en el programa anterior, y se está añadiendo dentro de requerimientos alternativas para mejorar nuestros recursos naturales. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Existen indicadores de que la función del suelo, la calidad del suelo o la salud del suelo está disminuyendo en los huertos de California? La realidad es que esto es una pregunta bastante razonable, legítima, que puede ser respondida por hipótesis que ya han sido comprobadas en el pasado. Todos hemos visto aquí en el Valle de San Joaquín, y Jeff lo ha podido observar, donde vemos a menudo lugares en donde el agua se queda estancada a la parte alrededor, en el perímetro, fuera de nuestros sistemas de huerto. Básicamente el agua se queda estancada, acumulada en la superficie, y esa agua no está siendo utilizada directamente por estos árboles. Y esto es algo que siempre ha traído un poco de preocupación, especialmente aquí en el valle, donde sabemos que estamos limitados en el agua. Sin embargo, se ha trabajado cultivos de cobertura en diferentes lugares en California, como pueden ver aquí en la imagen, y se muestra que todos estos lugares no tienen el problema de estancamiento de agua como lo tienen estos sistemas de huertos que no poseen cultivos de cobertura. Y ahora lo que está en pantalla es algo bien interesante. Básicamente estos son datos a largo plazo, casi 19 años o casi 20 años, donde muestra los cultivos de cobertura realizados en 124 lugares distintos en América del Norte. Estas evaluaciones fueron realizadas por el Instituto de la Salud del Suelo, y en California se logró utilizar o se logró evaluar 2 lugares. Uno de ellos, que es el que aparece en pantalla, ese lugar es Five Points. En ese estudio que realizaron en Five Points, básicamente estaban midiendo la biomasa que genera los cultivos de cobertura a largo plazo. Y como pueden ver en pantalla, el estudio comenzó en el 2000, terminó en el 2019. Y a través de los años, de los 19 años, este estudio resultó que añadió 15 toneladas de carbono al suelo bajo investigación, y en todo momento estos cultivos de cobertura fueron soportados por lluvia de invierno, por la lluvia que recibimos en California. Básicamente en promedio son 4 pulgadas que recibimos al año. Claro, varía dependiendo del año, pero durante estos 19 años, esa fue la cantidad de carbono, de toneladas de carbono que se añadió al suelo, lo que serían 32 toneladas de materia orgánica, algo bastante esencial para un suelo saludable. También tenemos aquí que se midió la capacidad de infiltración en estos suelos, y la realidad es que era completamente alta y rápida. En la gráfica que ven en pantalla, pueden ver que se evaluaron suelos donde no se utilizaba labranza, con o sin la presencia de cultivos de cobertura, y también suelos donde se utilizaba la labranza estándar, con o sin el cultivo de cobertura. Se tomaron tiempos, básicamente segundos, que es lo que vemos en la gráfica de la parte izquierda. La parte izquierda de la gráfica muestra la cantidad déjenme ver si puedo, la cantidad de segundos que le tomó al agua infiltrarse. Y como pueden ver, básicamente los suelos con labranza estándar se tardaron, y con o sin cultivo de cobertura, pero especialmente sin cultivos de cobertura, se tardaban más en absorber esa agua en relación con cantidad de segundos. Así que estos son
pequeños estudios que se han realizado aquí en California y que muestran especialmente este estudio que fue de 19 años, muestran cómo los cultivos de cobertura, la reducción en la labranza ayuda a nuestro suelo. Lo que ven en pantalla es algo que usted como agricultor puede utilizar y que es bastante fácil de manejar. Básicamente, con este instrumento que ustedes ven en pantalla, tienen la capacidad de ver o saber cómo está funcionando los agregados en el suelo. Básicamente, los agregados en el suelo son unas pequeñas, el suelo está compuesto de estructuras y esas estructuras, si están bien unidas, forman lo que son agregados. Así que con este instrumento puede usted saber qué tan agregado está el suelo. Y para que usted necesite saber esto, una de las razones principales es para saber cómo está la salud del suelo. Un suelo con buena materia orgánica tiene una gran cantidad de agregados. El suelo se mantiene. ¿Cómo se utiliza este instrumento? Es bien sencillo. Como ven, tiene unos pequeños tubitos con redecillas. Usted coloca diferentes muestras en cada uno de esos tubitos y los sumerge en agua por 5 minutos. Luego que termine los 5 minutos, usted toma el tubo, lo introduce nuevamente por 5 veces, luego de esos 5 minutos, y va a ver o vas a ver el porcentaje de suelo que se quedó en esa redecilla. Ese porcentaje de suelo que se quedó está dejándole saber a usted si usted tiene un buen sistema de agregación en ese suelo o si no lo tiene. Así que eso es un excelente instrumento, bastante fácil de utilizar en el campo. Nosotros los conservacionistas lo utilizamos para saber cómo están los agregados en el suelo. Así que les recomiendo que si les interesa utilizarlo, lo pueden hacer. Parte del estudio también estaban conociendo, ¿verdad? O querían saber más sobre la estabilidad del suelo. Mayor alta la clase de estabilidad, mayor estabilidad va a tener el suelo. Como pueden ver en la gráfica, en la parte izquierda va a mostrar del 0 al 6 la cantidad de estabilidad que tiene el suelo. En los mismos tipos de terreno. En el estudio anterior que mostré la gráfica que mencionaba que eran terrenos con 0 labranza, con o sin cultivos de cobertura, o labranza estándar con o sin cultivos de cobertura. Así que está mostrando lo mismo aquí. Pero podemos ver en pantalla que los suelos de 0 labranza, con o sin cultivos de cobertura, básicamente tenían una estabilidad de suelo muchísimo más alta, llegando casi a 6, que es lo más alto dentro de la clase o identificación que tenemos para el suelo en comparación con el resto. Así que vemos una y otra vez cómo la estabilidad de agregados mejora cuando tenemos estos cultivos de cobertura. También, ya les mencioné que tienen un instrumento que pueden utilizar en el campo, bastante fácil de manejar, pero también tienen la opción de utilizar una aplicación, se le llama, está en pantalla, Slick.app. Básicamente va a durar unos 10 minutos la utilización de esta aplicación. Usted pone en un papel blanco que puede poner en una mesa, usted pone un pedazo de suelo y la aplicación básicamente va a medir el perímetro alrededor de ese suelo. A medida que pasan los minutos, que les voy a mostrar en la próxima plantilla, aquí tenemos 9 minutos, el perímetro va cambiando dependiendo de la estabilidad de agregados que tenga el suelo. Aquí podemos ver que en 5 minutos esa estabilidad de agregados se dividió en 3 pedazos pequeños. Y básicamente al final, que es lo que pueden ver aquí, este es el resultado que te puede ofrecer la aplicación. Te deja saber cuál fue el promedio que usted tuvo en cada uno de los suelos que usted estaba estudiando, en este caso en el estudio que se presentó anteriormente, y cuál es el estándar. Y como pueden ver nuevamente, menciona que los suelos de 0 labranza, con o sin cultivo de cobertura, pero con cultivo de cobertura, tienen muchísimo más estabilidad de agregados en comparación con los que no tienen cultivo de cobertura. Así que tienen 2 opciones ahí para conocer cómo están los agregados de su suelo. El doctor Mitchell, él decía que él quería mostrar magia, que uno de sus sueños era participar de programas de televisión
America Got Talent o América Tiene Talento en español, para mostrarle básicamente magia. Ahora mismo, él añadió un video que en la versión inglés lo pueden ustedes accesar. Bien interesante, básicamente un estudio donde se evalúa. Usted puede ver dos tipos de suelo, un suelo básicamente con cultivos de cobertura, un suelo sin cultivos de cobertura, en donde ellos derraman en la parte de arriba de este suelo agua y ven cómo el suelo infiltra esa agua. Por eso él decía magia, porque se ve la diferencia tan grande en el suelo de cultivos con cobertura. Se ve la diferencia de que la infiltración es muchísimo mejor en comparación con un suelo que no tiene cultivos de cobertura. Así que si tienen la oportunidad de visitar ese video en inglés, se los recomiendo. Está en la versión inglés que después RCD Madera Chowchila va a postear en su página. Así que pueden verificar el video del Dr. Jeff Mitchell para que vean básicamente de la magia que él está hablando. Él quiso terminar su presentación con esta última plantilla. Básicamente, él quería dejarnos saber que los cultivos de coberturas no son nuevos en el condado de Madera. Este artículo es del 2018, es del periódico Fresno Bee, pero habla de que los cultivos de cobertura han sido utilizados desde 1940. Así que él quería dejarnos saber de que esto no es algo nuevo, esto se ha utilizado anteriormente, pero quería resaltar de que hoy en día tenemos mucho más información relacionada y ¿verdad? Que va acorde a lo que nosotros tenemos aquí presente en California. Así que les desea mucha suerte para todos aquellos que quieran intentar los cultivos de cobertura en los huertos de almendra, y espero que hayan disfrutado su presentación en español. Como les dije, añadí unos videos adicionales a la presentación. Así que si tienen la oportunidad de ver esos videos, vayan a la presentación en inglés y ahí los podrán ver. Así que ya terminé con Dr. Jeff Mitchell. Voy a comenzar ahora con la presentación de Vivian Waters. Ella básicamente, como mencioné, es una investigadora postdoctorado en UC Davis. Así que ella quería hablarles a ustedes hoy sobre las investigaciones recientes sobre los cultivos de cobertura en huertos de almendra. Básicamente, ¿qué ella quiere dejarles saber a ustedes? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos en torno a los cultivos de cobertura? Lo que podría usted esperar, que eso es lo que todos estamos interesados, ¿no? Y una de las cositas que a veces me encuentro con los agricultores y nos da dolor de cabeza a todos, es cómo manejarlo a base de objetivos en específico. Así que ella encontró evaluaciones realizadas por UCCE. Esa es la extensión, básicamente el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de California, sobre los cultivos de coberturas que iban desde 1922 hasta 1934. En la imagen que tienen en la izquierda, esa imagen muestra unos guisantes de campo en una parcela donde se estaba haciendo pruning o la poda de árboles. En la imagen a la derecha, en esa sábana que ven en la imagen, pueden ver que de izquierda a derecha, esos cultivos que ustedes ven ahí son cultivos que fueron realizados en arena. Y ahí tenemos melolito amarillo, guisantes de Tanger, vicia sativa y guisantes de campo. Así que ¿por qué tenemos que, ¿verdad?, recurrir a lo que ha ocurrido en el pasado? Es para poder saber qué hemos aprendido en el pasado y, como bien dice abajo, qué más necesitamos saber para poder encaminar nuestros pasos en el futuro. Tenemos pruebas de que los cultivos de coberturas pueden mejorar múltiples desafíos en la producción agrícola. ¿A través de una combinación de qué? Pues de cambios y de la superficie del suelo, para mejorar básicamente esa interacción ecológica. A veces nos olvidamos de que debajo del suelo nosotros tenemos todos estos microorganismos que nos ayudan a tener un suelo con mejor materia orgánica, con mejor agregados de estabilidad. Así que definitivamente tenemos buscar opciones que nos ayuden a tomar en cuenta
Todos estos detalles que a veces como agricultores quizás le pasamos por desapercibido. Por ejemplo, los cultivos de cobertura ya se ha demostrado que pueden mejorar la salud del suelo y los beneficios del mismo. Ellos básicamente benefician y fomentan esos organismos que están sobre el terreno, o sea, debajo del suelo y sobre el terreno. Sobre el terreno incluimos los polinizadores, que ahí tenemos nuestras amigas las abejas, siempre y cuando, ¿verdad?, estas se reduzcan las plagas y las malezas. De esta manera creamos un ambiente competitivo entre los árboles y el sistema ecológico que tenemos en nuestro sistema de huerto. Vivian comenzó aquí a hablar, ¿verdad?, sobre un estudio que ella, ¿verdad?, participó en el laboratorio, en donde estaban estudiando cultivos de cubierta, específicamente en huertos de almendra durante los últimos 3 años. Duró 3 años este estudio. Y básicamente ellos tomaron en consideración, la literatura que se conoce y se desconoce de esta práctica. Como pueden ver, este estudio fue realizado en 3 lugares aquí en California. Los tenemos ahí en pantalla. Ivana, Merced y Kern. Y básicamente voy a hablar aquí un poquito de ella. Ellos utilizaron en estos cultivos de coberturas 2 mezclas de cultivos de cobertura. La parte superior que tienen en la imagen de arriba habla sobre una mezcla básicamente de suelo. Una mezcla de cultivos de cobertura con semillas que sean para fortificar el suelo. Ahí teníamos brásicas, leguminosas y centeno anual. La segunda mezcla, que es la parte inferior de las imágenes, donde podemos ver que los cultivos de cobertura se notan las flores. En esa área, en esos cultivos de cobertura, básicamente estaban trabajando esa mezcla de semilla, era una mezcla polinizadora, y tenía aproximadamente 5 semillas brásicas. Todas estas prácticas fueron viables, flexibles y soportadas por las lluvias que recibimos aquí en California. Y algo que ya quería dejarles saber es que con un buen manejo, los cultivos de cobertura no necesariamente interfieren con la necesidad de tener hileras o callejones limpios en el momento de cosecha. Es saber cuándo y cómo debemos de manejar estos callejones y nuestros cultivos de cobertura para que nuestros agricultores de almendra no pasen tanto dolor de cabeza, básicamente. Un segundito. Ay. Básicamente ya se ha demostrado que los cultivos de cobertura pueden apoyar alto rendimiento. ¿Cómo? Debería saber usted qué tipo de especie está usted interesado. Conocer la relación equilibrada de carbono y nitrógeno. Tener presente que las leguminosas son más rápidas en el proceso de descomposición. Especialmente sabemos que las almendras, la almendra como tal, toca el suelo. Un cultivo de cobertura donde tiene en sí un buen proceso de descomposición es algo que se debería tener en cuenta, especialmente para nuestros productores de almendra. En el momento de terminación, ¿cuándo voy a hacer mi momento de terminación? Luego de la florecida. ¿Cómo? Usando una siega, básicamente cortando el cultivo de cobertura, que se recomienda que sea 2 pulgadas o un poquito menos de 2 pulgadas, o con la utilización de herbicidas. Y por supuesto, si usted es agricultor que tiene algún otro sistema de huerto, pues puede tener la oportunidad o tiene otras oportunidades para trabajar su cosecha sin tener que exterminar completamente los cultivos de cobertura. Se ha demostrado que estos cultivos de cobertura no tienen impactos negativos en el rendimiento y el aumento de producción se puede apreciar especialmente cuando los suelos son bien compactados y se coloca ese cultivo de cobertura. Se ve un aumento de producción especialmente en el segundo año o después del segundo año de hasta más o menos 225 libras por acre. Los cultivos de cobertura utilizan agua, pero al mismo tiempo también mantienen ese equilibrio favorable que existe. ¿Cómo? La imagen está en inglés,
Pero básicamente lo que podemos ver en nuestra imagen es que los cultivos de cobertura aumentan la infiltración del agua, disminuyen el agua por escorrentía, ofrecen mayor capacidad de retención en el agua a través de una estructura mejorada del suelo. Esto es lo que estaba hablando sobre los agregados, la estabilidad de agregados. Así que de esto es lo que habla. Aumento en la captura de humedad a través del rocío. Y finalmente ocurre un amortiguamiento en la temperatura del suelo, alterando la pérdida de agua por vapor. Así que vemos que ocurre un balance. Básicamente, cuando utilizamos cultivos de cobertura, el mismo suelo y el cultivo hace un balance del agua que usted está utilizando. Así que eso es algo que podemos tener en mente, que no necesariamente van a estar utilizando mayor cantidad de agua. En la imagen que tiene aquí, básicamente era para ver la diferencia, un contraste de la captura y conservación de las precipitaciones de invierno, básicamente la lluvia, en donde usted tiene dos tipos de terreno aquí, un terreno donde tiene cultivos de cobertura, un terreno donde no hay cultivos de cobertura, como en la imagen izquierda. Y puede ver ese estancamiento que ven en la imagen izquierda, en la parte inferior, ven ese estancamiento de agua. Básicamente eso es lo que ocurre cuando no tenemos cultivos de cobertura entre medio de nuestras cosechas, entre medio de nuestros sistemas de huerto. El agua que cae de lluvia, al no poder infiltrarse bien, tiende a irse al perímetro exterior de donde están esos árboles y se comienza a estancar, como lo mencionó el doctor Jeff Mitchell en su presentación. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Así que los cultivos de cobertura pueden mejorar esta infiltración de agua. Y esta imagen que añadió Vivian va bien relacionada con lo que añadió también el doctor Jeff Mitchell, en donde se ve que estos árboles, este sistema de huertos no tiene cultivos de cobertura, así que el agua que no pudo ser infiltrada se va a desplazar y se va a estancar en las esquinas. Estamos desperdiciando agua ahí básicamente. Así que la infiltración del suelo es mejor durante el crecimiento con los cultivos de cobertura. Existe mayor capacidad para infiltrar esa agua. Como pueden ver, en la imagen no se ve ninguna infiltración de agua. Y se puede lograr conservar el agua, ya que se ha demostrado que hay mejoras a largo plazo en algunas partes del estado. La mejor evidencia para mostrar todo esto es que después de que los cultivos de cobertura sean terminados, las condiciones del suelo tienden a volver a las tasas de infiltración originales. Básicamente, cuando tú tienes cultivos de cobertura, tú puedes ver que la infiltración de agua es completamente fácil, directa, simplemente ocurre. Si yo pongo cultivos de cobertura en mi sistema de huerto, lo dejo ahí, lo utilizo por año. Resulta que decido eliminar mi sistema de cubierta. No utilizo más nada, vas a notar que el agua vuelve a estancarse. Esto es ya una demostración física que podemos ver de qué tanto nos ayuda tener estos sistemas de cubierto o cultivos de cobertura en nuestros sistemas de huerto. Y eso fue lo que ella estaba mostrando aquí en las gráficas que ven en la parte derecha. Pueden ver que los suelos que tenían la mezcla de suelo, la mezcla de cultivos de cobertura, que lo que hace es fortificar el suelo, mejorar la materia orgánica de él. La infiltración de agua era muchísimo mejor que en los suelos que no, básicamente que estaban bare o de suelos desnudos que no tenían este cultivo de cobertura. Así que vemos otra vez con estudios y muestras, especialmente estudios con años. Este estudio se realizó por 3 años. Y el estudio que mencionó el doctor Jeff Mitchell fue de 10 años. Así que estamos viendo nuevamente cómo estos estudios que se han realizado por años mejoran el sistema de huerto que usted tiene actualmente. Los cultivos de cobertura pueden mejorar la estructura del suelo y apoyar las comunidades microbianas a corto plazo. Los aumentos en el almacenamiento de carbono son más inciertos a medio plazo. Esto fue lo que les mencioné. Una vez tú sacas ese cultivo de cobertura, tus condiciones vuelven otra vez a regresar a lo que estabas anteriormente.
se vio que luego de 2 años de realizar el estudio, no habían aumentos en el carbono orgánico del suelo. Sí se vio que las raíces que estaban vivas mejoraban significativamente un 22% en la agregación del suelo en los suelos que tenían las cubiertas vegetales o vegetativas y una disminución en la compactación de un 41%. Así que estos son porcentajes que pues, son ideales tenerlos siempre en mente porque muestran cómo se encuentra el suelo. La biología del suelo básicamente responde con bastante rapidez, dependiendo del sitio y la mezcla. Cuando hablamos de mezcla, es la mezcla de semillas, una mezcla de semillas que va a fortificar el suelo, una mezcla de semillas que va dirigida a los polinizadores, eso va a depender de su intención que usted tenga en su sistema de huerto. A mayor biomasa, mayor actividad de biomasa, mayor actividad microbiana va a tener. Y también van a haber cambios, cuando tenemos cultivos de cobertura, van a haber cambios en las redes de alimentos del suelo. Básicamente, quienes se benefician cuando tenemos cultivos de cobertura, aparte de todo el sistema de huerto, es todos esos pequeños microorganismos que tenemos debajo del suelo que a veces no estamos conscientes de ellos, pero ellos también se benefician, por ende los nematodos que están presentes en ese suelo se estarán beneficiando de él. También vemos que luego de 2 años la disminución significativa en la absorción de sodio bajo todas las cubiertas vegetales en comparación con los suelos desnudos fue bastante impactante para ellos. Así que en la parte derecha, disculpen, vemos los impactos a largo plazo. Aquí tenemos 5 años. Esto fue en el condado de Yolo. El suelo era franco arcilloso y los huertos tenían aproximadamente de 8 a 10 años de edad. Así que ahí vemos la diferencia de tener mayor biodiversidad en su huerto. Y cómo esto afecta básicamente la materia orgánica de su suelo. El primero que está en naranja muestra el suelo cuando el suelo está desnudo. El segundo, básicamente cuando usted añade suelos, añade como, por ejemplo, composta al suelo, que son soil amendments o añadiduras que le damos al suelo para mejorarlo, como es la composta. En eso es lo que menciona en el púrpura. En el blanco vemos básicamente el gráfico blanco, la caja blanca muestra básicamente lo que tenemos ahí es un cultivo de cobertura que solamente se mantiene o que está vivo durante el invierno. El verde podemos ver cuando dejamos un cultivo de cobertura durante todo el año y cuando tenemos ese cultivo de cobertura, que sería el azul, que se mantienen por años, pero al mismo tiempo usted añade más biodiversidad en su huerto con animales. Y esto lo hemos visto en algunos de nuestros agricultores aquí en California. Así que podemos ver que entre más biodiversidad usted tiene en su huerto, mayor materia orgánica va a tener disponible. Los cultivos de cobertura se pueden gestionar como recurso polinizador sin afectar el proceso de polinización de las abejas. Hace muchísimos años se ha promovido que los cultivos de cobertura básicamente mejoran la salud del suelo. Sin embargo, siempre se tenía esta preocupación de que las abejas iban a competir entre los cultivos de cobertura y las flores de almendra, lo que iba a afectar negativamente la polinización. La realidad es que actualmente no hay estudios a gran escala que comprueben esta hipótesis, porque es algo que se piensa que puede ocurrir. Lo que sí se ha comprobado es que los cultivos de coberturas, cuando se utiliza ninguna o poco herbicida, los cultivos de cobertura son de beneficios para las abejas. Y ahora voy a hablar un poquito más de lo que Vivian añadió en esta presentación. Pero primero, la evidencia nueva es que se han realizado estudios con abejas apis en huertos aledaños a flores silvestres y encontraron que las flores de estos huertos no compiten con las flores de las almendras. También se ha demostrado que diversas dietas resultan beneficiosos para las abejas porque tienden a ser más saludables, porque tienen más oportunidades
y diferentes opciones para escoger. Los cultivos de cobertura ofrecen oportunidades de que las abejas se diversifiquen porque usted tiene más opción. No es simplemente la flor de almendra. Usted tiene la flor de almendra más tiene este sistema de cultivos de cobertura que tiene las flores. Sería una mezcla polinizadora donde tiene diversas flores que estas abejas pueden tomar ventaja del mismo. Así que las abejas tienden a estar mucho más saludables cuando tienen este tipo de opción. Así que estos son evidencias, como bien dice la plantilla, nuevas evidencias donde se ha demostrado que son mejores. A pesar de que los cultivos de cobertura no afectan negativamente el proceso de polinización de las abejas, es importante manejar adecuadamente el cultivo de cubierta para que no afecte negativamente a las abejas, así como otros insectos beneficiosos. Si un huerto en particular tiene cultivos de coberturas compuestos de flores, los aerosoles de insecticidas y fungicidas que son tóxicos para los insectos deben limitarse o eliminarse solamente en la noche cuando pocos insectos vuelan. Si estos aerosoles se reducen o se eliminan, las abejas no apis pueden aumentar la polinización de almendras. Las abejas non apis o como serían abejas más bien que se enfocan en la polinización. Son buenas en la polinización, valga la redundancia, de almendras, haciendo que estas abejas de miel sean más efectivas y han demostrado un aumento debido a la floración vegetal en los huertos diversificados. De mayor diversificación tenga usted disponible, más beneficios para las abejas, más esas abejas se mantienen en su huerto. Los huertos de almendra, posiblemente debido a la fumigación y a la falta de diversidad de opciones de forraje y néctar, no tienen este tipo de abejas porque no ofrece lo que ellas necesitan. Mientras que las almendras no demuestren una disminución en su rendimiento, puede que en el futuro haya limitaciones debido a la difícil situación de las abejas de miel, por ejemplo. El aumento de las pérdidas de colonias en la última década, el costo de transportación, inviernos excedidos, alquiler de las colonias, se ha convertido en un reto financiero para muchísimos agricultores. Adicionalmente, la productividad agrícola mundial se ve amenazada porque hoy en día las prácticas agrícolas no necesariamente apoyan la necesidad de las abejas, quienes son las que nos ayudan en nuestro proceso de polinización. Así que estos son detalles que debemos también de tener en cuenta, especialmente para nuestros agricultores de almendra. Conocer un poquito más de lo que son tener la oportunidad de tener más opciones para nuestras abejas. Así que los cultivos de cobertura pueden representar menos riesgos de heladas como convencionalmente se pensaba y su manejo puede mitigar estas preocupaciones. Básicamente la superficie del suelo, la temperatura superficial del suelo bajo cultivos de coberturas en el estudio que ustedes pueden ver en las gráficas ahí presentes resulta ser más fría. Lo que sí es que era solo en la superficie. A 3 o 5 pulgadas, a 3 o 5 pies de esa superficie, no se notó diferencia en la temperatura ambiental. Lo que podría entonces básicamente eliminar ese pensamiento de que cuando usted tiene cultivos de cobertura estaría afectando básicamente la temperatura que va eventualmente al canopy o la parte superior de los árboles. Así que los cultivos de cobertura pueden que no experimenten mayores riesgos de helada, pero sí, lo que sí es que mantienen el suelo mucho más fresco. La siega, o sea, la corta de ese cultivo de cobertura y el riego para controlar las heladas se puede hacer en cualquier momento. Esto usted lo puede controlar, no tiene que depender o dejar de desistir de la idea de un cultivo de cobertura porque con un buen manejo se puede lograr. Y también sería ideal también que para el manejo especialmente de las almendras que usted tenga en consideración utilizar un cultivo de cobertura que sea de bajo crecimiento como lo es el trébol. Así que son cositas, ¿verdad? Que se pueden tener en consideración. Vivian también añadió en su presentación en un estudio realizado en 1993, que es el estudio que ven ahí en pantalla, básicamente compara
que no lo mencioné, un suelo desnudo con vegetación residente, básicamente la vegetación que sale en un suelo regular y un suelo versus un suelo de cultivos de cubierta, se encontró que los cultivos de cubierta de tan solo 2 pulgadas pueden disminuir significativamente la temperatura superficial del suelo en comparación con el suelo desnudo. Así que, basado en este estudio, actualmente se recomienda que para controlar el riesgo de heladas, como le mencioné, los cultivos de coberturas, creo que lo mencioné mucho más antes, pero se recomienda que se corten menos de 2 pulgadas antes de que comiencen las posibles heladas para evitar este tipo de fenómeno. Aquí tenemos algunos conocimientos sobre especies o variedades que son adecuadas para California. Como mencioné, muchos de los estudios de cultivos de cubierta se han realizado en el este de Estados Unidos. Y, ¿verdad? Gracias a todos los estudios que se han realizado, ya se tiene una idea de las cosas que se debe de plantar. Así que por eso en la plantilla menciona, ¿qué debo de plantar? En verdad es que no existe una sola respuesta, una respuesta correcta. Algunos estudios han encontrado que el aumento en diversidad funcional puede aumentar los servicios proporcionados por los cultivos de cobertura. A esto se refiere con semillas donde son mezclas, que usted no va directamente a coger un tipo de semilla y eso es lo que usted va a plantar. Otras han encontrado que las cubiertas de una sola especie superan a las mezclas, puesto que proporcionan servicios en específico. Esto es relativo a lo que usted quiere y desea en su sistema de huerto. Pero principalmente en los estudios anuales, toda esta información se ha realizado en estudios en sistemas anuales, no perennes, de cultivos de cobertura en el medio oeste Atlántico medio. Así que en pantalla pueden ver los cultivos de coberturas probados durante la temporada fría. Disculpen. Temporada fría. Dejé en pantalla los nombres en inglés, pero cuando vamos a nuestros suplidores a buscar cultivos de cobertura, la semilla de nuestros cultivos de cobertura es más fácil quizá tener la lista en inglés, pero básicamente ahí tenemos el guisante de invierno austriaco, trébol balanza, avena negra, centeno de cereales, trébol camercí, rábano daikon y vicia sativa peluda. Estos han sido bien adaptados a la temperatura fría que tenemos aquí en este sistema mediterráneo que tenemos en California. Así que las diferentes especies o clases de los cultivos de cobertura pueden apuntar a diferentes objetivos de manejo. Las mezclas de cultivos de cobertura poseen mucho más objetivos, más posibilidad de mantenerse. Por eso en una de las presentaciones en inglés, Carrie Crum mencionó eso. Entre mayores mezclas tenga usted disponible, mejor va a ser, porque si una no funciona, al menos la otra funciona. Así que todo depende de lo que usted quiera hacer en su finca realmente. A pesar de las tasas idénticas de siembra y la composición de la mezcla, la biomasa y los cultivos de cobertura probablemente serán diferentes cada año y en cada bloque. Como siempre, como usted como agricultor que sabe que en su bloque o en su finca tiene diferentes áreas de esa finca donde se muestra que tiene mayor infiltración y en otra no tiene. Así mismo pasa con los sistemas de huertos. Puede que los cultivos de cobertura, una mezcla le funcione más en ciertas áreas del suelo en comparación con otras. Y también tenemos que tener en cuenta que cada año va a ser diferente, no todos los años tenemos la misma precipitación de lluvia. Así que estas son cositas que debemos de tener en cuenta, que suceden y que no deberían ser factores que nos desmotiven a nosotros para no utilizar estos sistemas de cultivos de cobertura. Déjenme añadirle todo aquí. Ok. Los cultivos de cobertura no son rentables a corto plazo. ¿Por qué? Se ha demostrado que sí son beneficiosos a largo plazo. Como pueden ver, los estudios que se han realizado no son de un año o de un intento solamente y ya está. Básicamente, vimos un estudio de 19 años, vimos un estudio de 3, de 5. Así que
La razón por la cual no son rentables a corto plazo es por los costos que se tienen al principio. O, por ejemplo, como los costos de la semilla, la siembra, el labor que usted ¿verdad? Trabaja o le da a su campo. El proceso de la labor o el proceso de determinación de los cultivos de cobertura, la depreciación de la maquinaria que usted tuvo que conseguir para poner esos cultivos de cobertura y el tiempo que le va a tomar aprender de cómo hacerlo. Así que los beneficios se ven, claro que se ven, no a corto plazo, se ven a largo plazo. ¿Cómo se ven? Aumento de producción, control de erosión, vemos un mejor ciclismo en los nutrientes debajo de ese suelo, control de maleza, aumento en materia orgánica, reducción de agua por escorrentía, almacenamiento de carbono en el suelo y descuento en las colmenas porque pues vas a tener más abejas, más tiempo en tu campo. En la parte de abajo, Vivian añadió básicamente le puse calculadora, pero ese link lo pueden presionar y pueden saber cuánto costo o cuánto sería básicamente los costos que estará utilizando para sistemas de huerto de almendra. Así que hay mucho conocimiento, básicamente mejores prácticas de manejo para objetivos específicos. Ellos esperan verla trabajar sobre esto próximamente. Considerar prácticas reales. Es lo mismo ver estudios de otros lugares o hablar sobre prácticas que no se han hecho en su tierra, así que más experimentos. Ahora mismo hay muchas más cosas que se necesitan saber sobre cultivos de cobertura, pues esto es, a pesar de que comenzó hace muchísimos años, nos quedan muchos años más por saber más de los cultivos de cobertura, especialmente cómo manejar el NAO, el Navel Orange Worm, el balance total de agua que voy a necesitar para añadir ese cultivo de cobertura, cómo es el movimiento de nitrógeno, el potencial de secuestro de carbono en el suelo, el apilamiento, cómo podría afectar algunas plagas o cómo podría afectar la composta, especies específicas o la conexión entre causa y efecto de sembrar estos cultivos de cobertura. Así que hay muchas brechas de conocimiento que todavía nos quedan por conseguir, pero poco a poco, a medida que sigamos experimentando y conociendo más sobre esto y educándonos, son brechas que se van a lograr completar y conocer en el futuro. Así que aquí completo la parte de la presentación de la doctora Vivian Waters. Le da un agradecimiento especial a todos los agricultores y los asesores. Así que si desean ver su presentación en inglés, también va a estar disponible por el RCD. Así que ahora vamos a comenzar con la última presentación que estaría traducida en español. Que sería realizado o que fue realizada por Margaret Smither. Ella es básicamente la administradora del Centro de Plantas y Materiales para el NRCS. Así que ella va a estar hablando o quiere compartir con ustedes básicamente la selección y manejo de cultivos de cobertura en el Valle Central. Así que comencemos. ¿Cómo ella básicamente tiene planificado esta presentación? Ella va a tomar en consideración cultivos de cobertura que nos ayuden a tomar mejor decisión o que vayan acorde a lo que nosotros o ustedes, los agricultores, mejores decisiones en su tierra. ¿Cómo selecciona estos cultivos de cobertura? ¿Temporada fría o temporada de calor? ¿Cuál es el que mejor le conviene a usted? Y estudios de cultivos de cobertura, especialmente en huertos de nueces, walnuts. Lo que ven en pantalla básicamente es un documento que lo utilizan, yo lo utilizo, yo soy conservacionista del suelo, así que se utiliza básicamente para planificar. Cuando usted como agricultor está interesado en cultivos de cobertura, ese documento se utiliza para planificar qué es lo que usted quiere, hacia dónde usted va y qué tiene que conseguir. Básicamente, ¿cómo? Una de las cosas principales es por qué usted quiere este sistema de cobertura. Lo quiere porque quiere mejorar o aumentar la materia orgánica del suelo,
porque desea tener más plantas polinizadoras. ¿Qué tiene usted como huerto? ¿Es un huerto anual? ¿Es un huerto perenne? ¿Qué tipo de maquinaria tiene? ¿Qué necesitaría? ¿Estaría utilizando labranza o cero labranza? Ayuda a la idea que usted tenga de cultivos de cobertura, a hacer como un brainstorming o ponerla en papel, básicamente, y tener una idea de cómo planificar, cómo llegar de esa idea a una planificación y luego una implementación. Así que voy a añadir todo ahí para que lo tenga. Mi información general. Entonces, una de las preguntas que ella añadió aquí sería, ¿cuáles son las preocupaciones de los recursos naturales? Vamos a saber comprensión del sistema de cultivo. Tenemos perennes y tenemos anuales. No funcionan, no trabajan igual. ¿Cuándo es la ventana o el momento ideal para sembrar estos cultivos de cobertura? ¿Cuáles son las malezas que prevalecen cuando tenemos estos cultivos de cobertura? El equipo disponible, no es simplemente el equipo disponible, es cómo va a preparar el terreno, el equipo que va a utilizar para sembrar esos cultivos de cobertura, el manejo de ese cultivo y cómo lo va a terminar. Entonces son cuatro cosas bien importantes en el manejo que debemos de tener disponible. Y luego preguntarse, ¿qué sistema de riego tengo? Que pueda también brindarle apoyo a ese a ese cultivo de cobertura y tener en cuenta, especialmente aquí en California, cuánta cantidad disponible de agua usted tiene. Así que para preparar el terreno y la siembra, tiene dos opciones. Decidir por no labranza o decidir por labranza. Cuando usted decide no labranza, tiene que tener en cuenta de que requiere una sembradora de cero labranza. Si busca en internet, puede conseguirla y están disponibles. Requiere que se realice una preparación previa, corte o una preparación previa en el terreno, ya sea corte o la utilización de herbicidas para mantener ese terreno podrían ser necesarios, así que eso es algo que debería tener en mente. Si usted decide hacer labranza, el objetivo básicamente es crear un banco de semillas firmes. Esto sería una labranza estándar que usted está acostumbrado a realizar en su sistema de huerto. ¿Qué cosas puede utilizar? Arado de disco, arado de cinceles y encamadoras de multiusos con canastas son una de las opciones que mayormente, de hecho, se utilizan más en el este de Estados Unidos cuando se utiliza los cultivos de cobertura. Así que en el proceso de siembra tiene dos opciones principales: siembra de precisión, siembra el boleo. La siembra de precisión tiene que tener en cuenta es que necesita una sembradora. Así que, ¿qué tipo de sembradora usted tiene? Podría comenzar por eso. ¿Le funciona para el sistema el cultivo de cobertura que usted tiene? Si no, pues entonces sabe que tiene que conseguirse una. Y tener consciente que esa sembradora de precisión debería de ser cero labranza, y si tiene una que sea de labranza, pues qué tipo de labranza estaríamos hablando, y son cositas que podría tener en cuenta de las opciones que usted tiene. Siembra el boleo, un poquito quizás más trabajoso, pero básicamente esparcir la semilla, eso lo conoce como siembra el boleo. ¿Qué sucede? Siembra el boleo es ideal, necesario, que haya un buen contacto entre la semilla y el suelo para que tenga éxito. Si ese contacto ideal no está, un poco difícil que tenga éxito en el cultivo de cobertura. Así que vamos a hablar ahora de la disponibilidad de riego y agua. Hágase estas preguntas. ¿El cultivo de cobertura será completamente cubierto por la lluvia? ¿Qué sistema de riego yo poseo? ¿Hay agua disponible para iniciar cultivos de cobertura incluso cuando ya hay un sistema de riego disponible? Y aquí menciona en la parte baja o inferior, menciona que un sistema por goteo o aspersión en sistemas de huerto como en nuestro almendras, las nueces o árboles frutales, resulta que el crecimiento va a ocurrir bajo el árbol. Y vemos que el agua, cuando tenemos un sistema de riego por goteo, nuestro sistema de irrigación regular, las líneas, solamente va a estar beneficiando ese lugar donde están los árboles. Las filas en el medio, el callejón, las hileras van a estar completamente vacías.
va a estar desiertas. Así que tener en cuenta, si ya yo tengo un sistema de riego en mis almendras, que solamente le va a estar proveyendo agua a esa parte de los árboles, entonces tendría que que ese cultivo de cobertura dependa completamente de lluvia. O ¿qué otra opción usted podría conseguir para poder llevar agua si es necesario? Por supuesto, los estudios que hemos visto no han tenido sistema de riego, han sido suplidos por agua. Kerry Crum añadió en su presentación que nosotros recibimos promedio de 4 pulgadas anuales, así que el agua de lluvia la hay. Pero estas son cositas que debería tener en consideración cuando está planificando tener los cultivos de cubierta. Métodos de terminación. En métodos de terminación podemos tener la más sencilla, más fácil, cortar o podar. El material picado que usted corte y pode se va a permanecer como residuo en la superficie. Esto va a tener pros y contras para su manejo. Pro, va a estar beneficiando el suelo, pues ese material va a descomponerse, así que se va a beneficiar, todos los organismos del suelo se van a beneficiar. El contra sería si usted tiene almendras, en este caso, y valga que ocurra que no se descomponga muy bien ese residuo, pues podría ocasionar un poquito más de trabajo en el manejo de esos residuos. Así que esos son los pros y contras de cortar o podar. La producción de heno o ensilaje no es compatible con las prácticas de cultivos en el NRCS. Esto es como un dato adicional. El rolo acondicionador es ampliamente utilizado en el medio oeste. La imagen que ustedes ven ahí es un rolo acondicionador. Y básicamente ese rolo pasa por encima de ¿verdad? Del vuelto que usted tenga y genera como un doblez en la planta. Esa planta cae y se deja ahí para descomposición y así es básicamente como se termina el proceso de terminación utilizando ese rolo, así es como se utiliza en el medio oeste. El volteo del suelo, ya sea tradicional, cultivo de hilera o orgánico, pueden conducir a la pérdida de carbono, a la humedad del suelo y la estructura del suelo. Básicamente utilizar labranza en el suelo, usted todo el trabajo que hizo con cultivo de cobertura puede ser que, ¿verdad? Que dé como 3 pasitos para atrás en el sentido de que el suelo se benefició mientras el cultivo de cobertura estaba allí, pero una vez usted mueva el suelo o utilice la labranza, todos esos beneficios se van a volver a donde usted comenzó, en cero. También puede tener en consideración que puede utilizar un cultivo de cobertura que sea que termine, eso solamente de invierno, justo cuando el que sea intolerante al frío, básicamente va a cultivos de cobertura que mueren durante el invierno y que durante la temporada de calor no van a estar presentes. Así que eso es algo que pueden tener en consideración. También está el pastoreo. El pastoreo sí es compatible con las prácticas de cultivos de NRCS. Si usted tiene algún plan de tener cultivos de cobertura a través de NRCS, eso es otra opción. O herbicida químico también es otra opción. Especialmente si no es orgánico, pues lo puede tener ahí presente. Los cultivos de cobertura por estación. Cosas que tiene que tener en mente. Básicamente, si estamos trabajando sobre una temporada fría, necesita un cultivo de cobertura donde el sembrado se haga en otoño a principios de primavera. Debe ser un cultivo de cobertura que tolere las temperaturas frías y algunos cultivos de cobertura logran básicamente tolerar temperaturas que son heladas. Así que esa es otra opción que ustedes tienen. Las temperaturas cálidas hacen que estas plantas maduren, establezcan semillas y mueran. Así que es ideal para cuando tú quieres mantener el manejo un poco bajo. Cultivos de coberturas que sean solo de temporada fría quizás sea un buen beneficio para ustedes. Y diferentes grados existen cultivos de coberturas que tienen diferentes grados de tolerancia a la sequía, pero todo va a depender, por supuesto, de la especie y el tipo de cultivo que sea. Cuando estamos hablando de cultivos de coberturas que están diseñados para la temporada de calor, este sembrado ocurre en primavera, después que el peligro de las heladas ya haya pasado, y puede ser plantado durante el verano o hasta principios de otoño. Las temperaturas heladas matarán estos cultivos
lo que se le conoce como muerte invernal. Así que toleran las altas temperaturas de verano y nuevamente diferentes grados de sequía, disculpen, diferentes grados de la tolerancia a la sequía hace que estas especies se terminen, ya sea dependiendo de su especie y nuevamente de su cultivo. La imagen que ven ahí, el link que se colocó debajo del título, lo pueden acceder. Básicamente van a tener la información de la tabla que ven en pantalla. Y básicamente lo que muestra esta tabla es bastante sencillo. Básicamente, cuáles son las especies dentro de temporada fría, temporada de calor, cuáles son leguminosas, cuáles son más tipo grama. Y usted puede tomar en consideración, es una tabla fácil de utilizar si ya usted sabe si desea enfocarse en un cultivo de cobertura que sea de frío o de temperatura de calor. Y si desea una leguminosa, ya sabe hasta dónde, cómo usted puede, cuáles son los tipos de especies que usted podría utilizar. Si desea también irse por específico, ya sea en mezcla, también lo puede utilizar. Así que voy a hablar de algunos de los cultivos de cobertura. Tenemos cereales y hierbas. Estos cultivos de coberturas tienen un sistema de raíces más fibroso. Lo pueden ver en la imagen derecha inferior. Se ve que esas raíces van hacia todos lados. Es bueno para la construcción de suelo, reduce la erosión, aumenta la infiltración de agua, aumenta la capacidad de retención de agua, ayudan a la concentración de nitrógeno y fósforo, aumentan el ciclo de nutrientes, ayuda para la supresión de malezas y la supresión de enfermedades. En cuanto a las leguminosas o fabáceas, estas son fijadoras de nitrógeno. Y tienen una asociación simbiótica con bacterias Rhizobium, fijadoras de nitrógeno en los nódulos de la raíz. Como ustedes ven en la imagen inferior, ve que tiene una raíz principal y dentro de esa raíz principal tiene otras raíces que salen hacia los lados, pero se ven como unas bolitas. Esas bolitas son los nódulos y estas son fijadoras de nitrógeno. Todo el nitrógeno se estará quedando en esa área. Así que poseen un excelente ciclo de nutrientes, ayudan a la infiltración de agua. Algunas especies ayudan o apoyan, mejor dicho, polinizadores e insectos beneficiosos, ayudan algunas de ellas. Aquí tiene que tener en cuenta cuál estaría usted trabajando, porque hay algunas de ellas que ayudan a la supresión de plagas y malezas, como hay otras que, ¿verdad? Que podría aumentar las plagas o enfermedades en su huerto. Así que es cuestión de orientación, buscar la especie que le interesa y saber si es adecuada a su sistema de huerto. Así que estas son las leguminosas, que anteriormente había mencionado que las leguminosas son excelentes porque se descomponen rápido. Así que aquí tiene información adicional de las leguminosas. Así que las brásicas y rábanos, otro tipo de sistemas de cubierto. Nuevamente tenemos esta raíz principal. Ayuda muchísimo a a reducir la compactación del suelo por su gran raíz. Son carroñeros de nitrógeno, aumentan la infiltración de agua, aumentan la capacidad de retención de agua y algunas especies, como se ha mencionado también con las leguminosas, son anfitriones para polinizadores e insectos beneficiosos. Podría ayudar a la supresión de plagas o malezas. Ahora lo que están aquí en pantalla, lo que les mencioné son cultivos de cobertura más bien que van dirigidos a mejorar la salud del suelo, ya sea la estabilidad de agregado, la materia orgánica, la estructura. Ahora aquí tienen en la imagen las dejé en el idioma de inglés para fácil, ¿verdad? Acceso, si usted decide de tener unos cultivos de cobertura para polinizadores, sepa cuál es el nombre que debería preguntar si va acorde a lo que usted tiene. Tenemos California Poppy, Baby Blue Eyes, tenemos el girasol or Sunflower, el Lazy Phacelia. Tienen varios ahí cultivos de coberturas que son polinizadores que puede tomar en consideración si esto es lo que usted está buscando en su sistema de huerto. Margaret añadió este slide
excelente. Información sobre cómo seleccionar información que podría ayudarle a usted a seleccionar los cultivos de cobertura. Tiene una guía básicamente vegetativa, información básica sobre las especies y las mezclas aprobadas por el NRCS para California. Es el primer punto, eso es lo que le muestra ahí la información. Tiene también esta información básica sobre los cultivos de cobertura. El tercer punto habla sobre las bases de datos de cultivos de cobertura. El cuarto no es un link, pero usted puede copiar y pegar en el internet para saber más sobre la selección, una herramienta de selección que tiene la Universidad de California. Tiene una lista de vendedores de semillas y las notas técnicas que provee del proveedor de cada una de las semillas, que eso siempre es bueno tenerlo. Y siempre una de las informaciones que mejor podemos a veces obtener la experiencia de otros cultivadores locales. Así que si esto es algo que usted tiene en mente, vaya a un agricultor que usted conozca, pregunte a agricultores si conocen personas que ya estén implementando los cultivos de cobertura para que usted pueda ir donde ellos y pueda conocer más, aprender de los errores o del éxito, por supuesto, y trabajar en su finca, que es lo mejor que usted podría o qué es lo que le conviene como cultivo de cobertura. Tiene que tener también en cuenta, como todas las plantas tienen diferentes tamaños, así que tener en cuenta lo siguiente: el tamaño de la semilla y el equipo de siembra que usted tenga. El tamaño de la semilla es muy variable entre las especies y a veces entre cultivos. Equipo de preferencia para la siembra debe ser compatible con el tamaño de la semilla, si no, su maquinaria puede que no funcione de igual manera o le provea algún contratiempo en el proceso. El tamaño de la semilla determina la profundidad óptima de la siembra. Así que estas son cositas que debería tener en cuenta. Déjenme, creo que no, ahora. Sí que sembrando con éxito. Cuando estamos sembrando con éxito, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta? El buen contacto entre el suelo y la semilla es esencial, especialmente, no sé si se recuerdan que mencioné lo de sembrar al voleo, donde usted simplemente se puede hacer manual, que usted tira la semilla. Ese tipo de siembra, para tener éxito, requiere un buen contacto entre la semilla y el suelo. Considera el tamaño de la semilla. Profundidad de siembra debe de ser al menos dos veces el diámetro de la semilla. ¿Qué sembradora debo de tener? ¿Una sembradora de precisión o siembra al voleo, que fue lo que les acabo de mencionar? Utiliza semillas de calidad de un distribuidor de semillas de buena reputación. Esto vendrá con una etiqueta que ellos mismos la proveen y una prueba reciente de la semilla. Usualmente, quería añadir esto yo adicional, estos distribuidores de semillas. Si usted va al local, a un distribuidor de semilla local, le podría dar la información de quiénes, de qué tipos de mezcla han estado funcionando con los agricultores que ya ellos estaban trabajando. Así que esto es otra opción cuando estamos buscando cómo hacer este proceso, donde ir, una excelente opción sería ir directamente a estos distribuidores de semilla. Al momento de siembra, tome en consideración las tasas de siembra recomendadas para especies y las posibles mezclas. Lea la etiqueta de la semilla para conocer más sobre su pureza y germinación. Ajuste la tasa de siembra para las semillas puras, vivas. Es bien necesario para las semillas que son vivas y puras, es necesario que se ajuste a la tasa de siembra que dice la información que trae esa semilla. Y recuerde, como siempre, calibrar su sembradora. Así que estos son unos tips o unos consejitos para sembrar con éxito. Al final de esta presentación, Margaret añadió un estudio en cultivos de cobertura. No traduje el título de este estudio, lo quise dejar así por si a usted le interesa después buscar este estudio. Usted sepa exactamente cómo es que está descrito para que pueda encontrarlo. Este estudio se realizó estamos en el 2021, hace un año. Básicamente habla sobre las mejoras en la salud del suelo en un huerto de nueces, usando cultivos de cobertura, y esto todo fue realizado. Esto fue with walnuts.
y fue realizado en el Valle de San Joaquín. Básicamente el objetivo era mejorar la infiltración, construir o añadir mejor materia orgánica y reducir el agua por escorrentía en un huerto de nuez utilizando 4 tipos de tratamiento de cubiertas. En este caso, se utilizaron una mezcla anual, una mezcla experimental que, como pueden ver ahí, bastante, se ve que es más de polinizador, brásicas, una mezcla de brásicas y triticales. En resumen, ¿qué fue lo que resultó de este estudio? Las mejoras en el suelo comenzaron a detectarse después de 3 años de utilizar este sistema de cobertura en esos 4 tratamientos. Y esto es algo que se dijo en algún momento de esta presentación, donde se mencionó, los resultados no se ven inmediatamente, los resultados y beneficios se ven más bien luego de que pase el tiempo, a largo plazo. Así que en la parte o en los huertos donde se utilizó brásicas y triticales, aumentaron la tasa de infiltración, redujeron la densidad y aumentaron la porosidad del suelo. La mezcla de las semillas brásicas aumentaron el contenido de materia orgánica en el suelo. Así que si esto es algo que usted está interesado en aumentar la materia orgánica del suelo, entonces quizás deba de tener en consideración una mezcla de brásica. En cuanto a la mezcla anual de arado hacia abajo y la mezcla experimental, se vio un aumento en la tasa de infiltración y contenido de materia orgánica en el suelo. Y no sé si se ha dado cuenta que casi todos los cultivos de cobertura, todos han aumentado la tasa de infiltración. Y esto es una característica que se ve, y podría decir casi al instante, es ese aumento en la tasa de infiltración y esa reducción en aguas por escorrentía. Así que esto es algo que si usted tiene problemas, ¿verdad? Como tal, de aguas por escorrentía, no está ocurriendo una buena infiltración, cultivos de cobertura definitivamente podría ayudarle en este proceso. Así que al final de todo, el productor decidió implementar los cultivos de cubierta en todas sus operaciones de huertos de walnuts, nueces. Después de ver todos estos resultados, como le dije, esto se hizo en 3 años. Y aparentemente fue todo un éxito. Abajo están los resultados promedios del tratamiento del cultivo de cobertura. Se puede ver la relación se puede ver el porcentaje de cubierta que tuvieron estas 4 tratamientos de cultivos de cobertura. El porcentaje de cubierta se ve que fue de máximo un 60%, o sea, de fila a fila vemos que un 60% de ese espacio 50 estaba, ¿verdad? Estaba lleno de cultivos de cubierta, disculpe. Podemos ver la cantidad de nitrógeno que estaba ofreciendo el suelo y la relación entre el carbono y el nitrógeno que tenía cada uno de estas mezclas. Aquí podemos ver otro de los resultados de este mismo estudio. Básicamente es la primera tabla muestra sobre los resultados de la calidad del suelo. ¿Qué se vio? Infiltración. Mencioné que la infiltración aumentó en todos. La infiltración de agua aumentó bastante y también se ve la clasificación de la estabilidad del suelo. Recuerda que en una de las plantillas le mencioné que la clasificación de la clase del suelo van de 0 a 6, 6 siendo lo mejor para esa estabilidad en el suelo. Vemos que estas todas tienen 4.7, 4.8, 5.2. Esa estabilidad del suelo aumentó bastante. Al final ven un análisis del suelo. Pueden ver el porcentaje de materia orgánica, bien importante. Vemos que el pH se mantiene igual en todos. Así que vemos que el porcentaje de materia orgánica aumentó un 2%, básicamente de un 2 a un 3% en todas las mezclas de cultivos de cobertura. La imagen que tienen en la parte derecha es una de las personas que estaba trabajando en el estudio y está recogiendo muestras de densidad para poder ofrecernos todos estos resultados que ya hemos visto. Así que con esto termina la presentación de Margaret. Si usted tiene más información que desea contactar a Margaret o al Centro de Materiales de Planta, ahí tiene la información de contacto, su número de teléfono, tiene su correo electrónico.
sitio web donde usted podría visitar y obtener más información sobre esto. Así que con esto termino mi presentación en español de estos 3 presenters. Gracias a Jeffrey, a Vivian y a Margaret por darnos la oportunidad de conocer más sobre los cultivos de coberturas y ofrecernos la oportunidad de saber todos estos resultados de estos estudios que han realizado por años y llevar estos conocimientos aquí en California, donde necesitamos más alternativas para mejorar nuestros suelos. Así que por ahora, gracias a todos, fue un placer y que tengan una linda tarde.